Hay un punto en el mapa que ningún gobierno quiere que examines demasiado de cerca. No aparece en los titulares de los grandes medios. No protagoniza los debates del Parlamento Europeo. Y sin embargo, cada vez que llevas combustible a tu automóvil, cada vez que enciendes la calefacción en invierno, cada vez que un avión despega del aeropuerto de Barajas, ese punto está ahí, controlando silenciosamente el ritmo de todo. Se llama el Estrecho de Gibraltar. Y el mundo tal como lo conocemos depende de él de una manera que muy pocos se atreven a admitir en voz alta. 14 kilómetros. Esa es la distancia mínima que separa Europa de África en su punto más estrecho. 14 kilómetros de agua entre dos continentes, entre dos civilizaciones, entre la estabilidad energética de medio mundo y el caos absoluto. Por ese corredor marino pasan cada año miles de buques cargados con petróleo, gas natural licuado, materias primas y productos manufacturados. Es la garganta del comercio global que conecta el Mediterráneo con el Atlántico, y sin ella, la economía europea no tardaría semanas en colapsar. Tardaría días. Lo que muy pocos saben es que durante años, en despachos cerrados de Madrid, Bruselas y Riad, un grupo de estrategas, ingenieros y líderes políticos ha estado diseñando algo sin precedentes. Un proyecto de 60.000 millones de euros cuyo objetivo no es simplemente mejorar el tráfico marítimo o modernizar la infraestructura portuaria. Su objetivo es reemplazar la dependencia crítica del Estrecho de Gibraltar como eje del flujo energético europeo. Construir una alternativa. Crear un sistema paralelo que garantice que si el estrecho alguna vez se cierra, por la razón que sea, Europa no muera de rodillas esperando que alguien vuelva a abrir la llave. Para entender por qué este proyecto existe, primero hay que entender el miedo que lo creó. Y ese miedo tiene nombre, tiene historia y tiene fecha. En el invierno de 2021, cuando las temperaturas en España cayeron a niveles históricos y la demanda energética se disparó, los mercados del gas registraron alzas que nadie había visto en décadas. La crisis no fue una coincidencia. Fue el resultado de años de dependencia de rutas únicas, proveedores únicos y puntos de tránsito únicos. España, que importa más del 80% de su energía, descubrió de golpe lo que significa estar atado a una sola arteria vital. Pero ese fue apenas un aviso. Un temblor antes del terremoto. Porque el verdadero peligro nunca fue el frío de aquel invierno. El verdadero peligro es geopolítico. El Estrecho de Gibraltar, aunque bajo soberanía compartida entre España y el Reino Unido a través de la Roca de Gibraltar, es uno de los puntos de mayor tensión estratégica del mundo. Marruecos al sur. Las corrientes migratorias. Las disputas históricas de soberanía. Las maniobras militares de potencias extranjeras en el Mediterráneo occidental. Cualquiera de esos factores, mal gestionado, podría convertir esos 14 kilómetros de agua en una zona de conflicto activo. Y si eso ocurre, no hay plan B. No existe un corredor alternativo. No hay una ruta secundaria que pueda absorber ese volumen de tráfico energético en tiempo real. O al menos, no existía hasta ahora. El proyecto al que los documentos internos hacen referencia como Corredor Ibérico Profundo es mucho más que una tubería o un gasoducto. Es una red integrada de infraestructuras terrestres, terminales de regasificación, interconexiones eléctricas y corredores de transporte multimodal que atravesarían la península ibérica de norte a sur y de este a oeste. Su escala es tan ambiciosa que cuando los primeros borradores circularon entre los ministros de energía europeos, varios de ellos pensaron que se trataba de un ejercicio teórico. No lo era. Detrás de ese proyecto hay décadas de lecciones aprendidas, de crisis silenciadas, de presiones geopolíticas que nunca llegaron a los periódicos pero que sí llegaron a los teléfonos cifrados de los líderes más poderosos del continente. Y hay una convicción compartida, casi desesperada, de que el mundo en el que vivimos ya no puede permitirse depender de un solo punto de paso. Que la próxima crisis no vendrá con señales de advertencia. Que cuando el estrecho se cierre, y muchos en los círculos de inteligencia occidentales dicen cuándo y no si, no habrá tiempo para improvisar. Lo que viene a continuación es la historia de cómo se construye la infraestructura más estratégica de Europa. ¿Por qué costará 60.000 millones de euros? ¿Y por qué, si falla, las consecuencias se sentirán mucho más allá de las costas españolas? Nadie habla de esto en público. Y esa es exactamente la razón por la que deberías prestarle atención. En septiembre de 2022,
Mientras Europa entera debatía la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, algo ocurrió en un puerto del sur de España que no apareció en ningún telediario. Un buque cisterna de dimensiones extraordinarias, con bandera de conveniencia y origen incierto, intentó cruzar el estrecho de Gibraltar con su sistema de identificación automática desactivado. Es decir, navegaba invisible. Las autoridades marítimas españolas lo detectaron gracias a un sistema de vigilancia satelital que pocos saben que existe. Lo interceptaron. Y lo que encontraron a bordo desencadenó una cadena de llamadas diplomáticas de emergencia que llegó hasta la Moncloa en menos de 4 horas. El contenido exacto de esas llamadas nunca se ha desclasificado. Pero lo que sí trascendió, a través de fuentes dentro del ministerio, es que aquel incidente aceleró de forma dramática los plazos del proyecto que ya estaba en diseño. Lo que hasta ese momento era una iniciativa estratégica a largo plazo, se convirtió de la noche a la mañana en una prioridad de seguridad nacional. Porque si un solo buque podía poner en alerta máxima a los servicios de inteligencia de 3 países simultáneamente, ¿qué pasaría si el problema no fuera un barco, sino el propio estrecho? Para comprender la magnitud real del desafío, hay que dejar de pensar en mapas y empezar a pensar en números. España opera actualmente 6 terminales de regasificación, más que cualquier otro país de Europa. Eso es un dato que suena impresionante hasta que descubres que 4 de ellas dependen directamente del gas que llega a través de rutas marítimas que convergen, todas ellas, en el mismo punto, el estrecho. Es como tener 6 puertas de entrada a tu casa, pero descubrir que todas comparten la misma cerradura. Si alguien tiene esa llave, o si alguien la destruye, da igual cuántas puertas tengas. El corredor ibérico profundo nació precisamente para romper esa lógica. Pero su diseño original tenía un problema que los ingenieros tardaron meses en admitir abiertamente. La geografía de la península ibérica no es un obstáculo menor. Es un desafío titánico. Los Pirineos al norte, el sistema central atravesando el corazón del país, Sierra Nevada al sur. Construir una red de infraestructuras energéticas que sortee todo eso, que sea lo suficientemente robusta para funcionar en condiciones de emergencia extrema, y que al mismo tiempo sea lo suficientemente discreta para no convertirse en un objetivo estratégico en sí misma, requiere un nivel de ingeniería que el mundo apenas ha visto en proyectos civiles. Y aquí es donde la historia da su primer giro inesperado. Cuando el consorcio de empresas europeas encargado del diseño técnico entregó su primer informe completo, en el otoño de 2023, la conclusión central no era sobre tuberías ni sobre terminales. Era sobre datos. El informe concluía que el mayor riesgo para el proyecto no era físico sino digital. Que el verdadero punto vulnerable del sistema energético europeo no era el estrecho de Gibraltar en sí mismo, sino los sistemas de gestión y control que coordinan el tráfico marítimo, la distribución terrestre y las redes eléctricas que dependen de él. En otras palabras, alguien no necesitaría bloquear el estrecho con barcos o con fuerza militar. Le bastaría con atacar los servidores correctos desde cualquier lugar del planeta. Ese descubrimiento cambió todo. El presupuesto inicial del proyecto, que ya era enorme, se incrementó en un 23% de golpe para incluir lo que los documentos técnicos denominaban infraestructura de resiliencia digital. Sistemas redundantes. Redes de comunicación separadas de Internet público. Centros de control subterráneos diseñados para operar de forma autónoma durante semanas sin conexión exterior. La construcción del corredor ibérico profundo había dejado de ser solo un proyecto de ingeniería civil. Se había convertido en una operación de seguridad nacional de primer orden. Pero hay algo que los documentos filtrados revelan y que todavía no ha llegado a los grandes medios. El proyecto no lo financia únicamente Europa. Entre los inversores silenciosos, identificados solo con siglas en los anexos financieros, hay capital procedente de fondos soberanos del Golfo Pérsico. Países que durante décadas han sido los principales proveedores de energía de Europa están ahora invirtiendo en la infraestructura que, en teoría, debería reducir la dependencia europea de sus propios recursos. La pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta es obvia: ¿por qué lo harían? ¿Qué saben ellos que el resto del mundo todavía no sabe? Y la respuesta a esa pregunta es lo que convierte este proyecto en algo mucho más oscuro, mucho más urgente, y mucho más relevante de lo que cualquier gobierno está dispuesto a reconocer públicamente. Hay un principio no escrito en la geopolítica global que los analistas conocen bien pero que rara vez se explica al público: cuando los que venden el veneno empiezan a comprar el antídoto,
algo está a punto de cambiar. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con el corredor ibérico profundo. Para entender por qué los fondos soberanos del Golfo están invirtiendo en una infraestructura diseñada para reducir la dependencia energética europea, hay que retroceder varios años y observar un patrón que, visto en perspectiva, resulta casi inquietante en su coherencia. Desde 2018, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar han incrementado de forma sistemática sus inversiones en infraestructura energética europea. Puertos. Terminales. Redes de distribución. No como proveedores, sino como propietarios. No vendiendo energía, sino comprando la arquitectura que la mueve. Y cuando alguien pasa de ser tu proveedor a ser tu socio en la infraestructura, la relación de poder cambia de una manera que los tratados comerciales no capturan y que los titulares económicos raramente explican. Lo que esos fondos han comprendido antes que nadie es algo que los propios gobiernos europeos han tardado demasiado en aceptar: el petróleo y el gas natural tienen fecha de caducidad como activos estratégicos dominantes. No mañana. No en 10 años. Pero el horizonte es visible. Y los países que durante un siglo han construido su poder sobre la exportación de hidrocarburos están diversificando con una urgencia que debería decirle algo a cualquiera que observe los movimientos con atención. Están comprando infraestructura energética en Europa porque saben que quien controla la red de distribución del futuro tendrá más poder que quien controla los pozos del pasado. Y España, con su posición geográfica única, con su fachada atlántica y mediterránea, con sus 6 terminales de regasificación y su conexión natural con el norte de África, es el nodo perfecto. No es un destino. Es un cruce de caminos. Y los cruces de caminos, en geopolítica, siempre valen más que los destinos. Pero aquí es donde la historia introduce su segundo giro. Uno que nadie dentro del proyecto anticipó. A mediados de 2024, cuando las obras preliminares del corredor ya habían comenzado en 3 provincias distintas de forma simultánea y discreta, un equipo de arqueólogos contratados para las inspecciones de suelo previas a la construcción en la región de Extremadura descubrió algo que paralizó las excavaciones durante semanas. No era un yacimiento menor. Era una red de túneles y galerías subterráneas de origen romano, perfectamente conservadas, que se extendían varios kilómetros en la dirección exacta por donde debía pasar uno de los gaseoductos principales del proyecto. El hallazgo era extraordinario desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista logístico, era una pesadilla de proporciones épicas. Los responsables del consorcio se enfrentaron a una decisión imposible. Desviar el trazado significaba añadir 800 millones de euros al presupuesto y retrasar los plazos en 18 meses. Mantener el trazado significaba destruir un patrimonio histórico de valor incalculable. Pero la tercera opción, la que finalmente se adoptó después de semanas de negociaciones reservadas con el Ministerio de Cultura, fue la que nadie había considerado inicialmente: integrar las galerías romanas como parte de la infraestructura de mantenimiento del propio corredor, reforzándolas, digitalizándolas y convirtiéndolas en un sistema de acceso subterráneo que ningún satélite enemigo podría detectar desde el espacio. Lo que comenzó como un obstáculo se convirtió en una ventaja táctica. La ingeniería del siglo XXI utilizando la arquitectura del siglo I. Y esa solución, que inicialmente pareció una improvisación brillante, reveló algo más profundo sobre la naturaleza del proyecto: que sus arquitectos estaban pensando no solo en construir una infraestructura resistente, sino en construir una infraestructura invisible. Porque la invisibilidad, en este contexto, no es un detalle estético. Es una necesidad estratégica de primer orden. Cuando el Parlamento Europeo debatió en sesión plenaria los grandes proyectos de infraestructura energética para la próxima década, el corredor ibérico profundo no apareció en ningún documento oficial. No porque no exista, sino porque quienes lo diseñaron tomaron la decisión deliberada de mantenerlo fuera del registro público durante su fase de construcción. Una infraestructura que aparece en los mapas es una infraestructura que aparece en los objetivos. Y mientras todo esto ocurría bajo tierra, literalmente y en sentido figurado, en la superficie el panorama geopolítico alrededor del estrecho de Gibraltar seguía deteriorándose a un ritmo que los modelos de riesgo más pesimistas apenas habían anticipado. Marruecos había comenzado a modernizar sus capacidades navales con una velocidad inusitada. Las tensiones migratorias en el estrecho alcanzaban niveles sin precedentes. Y en Bruselas,
Por primera vez en décadas, alguien pronunció en una reunión de alto nivel una frase que nadie había dicho en voz alta hasta ese momento, que el cierre temporal del estrecho de Gibraltar ya no era un escenario teórico de planificación. Era una contingencia activa. Lo que eso significa para los plazos del proyecto, para su financiación y para las decisiones que se están tomando ahora mismo en los despachos más reservados de Madrid, es lo que cambia completamente todo lo que creías saber sobre este corredor. Existe un documento que no debería existir. No tiene membrete oficial. No lleva firma reconocible. Circula en copias impresas, nunca digitales, entre un grupo reducido de funcionarios de alto rango en 3 capitales europeas. Quienes lo han visto lo describen con una sola palabra: perturbador. Su contenido no detalla cifras ni especificaciones técnicas. Detalla escenarios. Concretamente, detalla lo que ocurriría en Europa si el estrecho de Gibraltar quedara bloqueado durante periodos de tiempo progresivamente más largos. 72 horas. 7 días. 30 días. Y las conclusiones, según las fuentes que han tenido acceso a él, no dejan margen para el optimismo ni para la complacencia. En las primeras 72 horas de un bloqueo efectivo del estrecho, los mercados energéticos europeos entrarían en pánico antes de que ningún gobierno tuviera tiempo de formular una respuesta coordinada. Los precios del gas natural se dispararían a niveles que harían palidecer la crisis de 2021. Las reservas estratégicas de varios países miembros de la Unión Europea, incluyendo España, cubrirían la demanda durante un periodo que los técnicos calculan entre 12 y 18 días en condiciones normales de consumo. Pero las condiciones de pánico no son condiciones normales. El consumo se dispara. Los acaparamientos comienzan. Y los 18 días se convierten en 9. A partir del 7º día, según el documento, el problema deja de ser energético para convertirse en político. Porque cuando la calefacción falla en los hospitales, cuando las cadenas de producción industrial se detienen, cuando los ciudadanos comienzan a ver racionamiento en algo que consideraban un derecho adquirido, los gobiernos no caen por falta de gas. Caen por falta de confianza. Y la confianza, una vez rota en una democracia, tarda años en reconstruirse. Ese documento es la razón real por la que el Corredor Ibérico Profundo ya no es un proyecto de infraestructura. Es un proyecto de supervivencia política. Y entender esa distinción es entender por qué se están tomando decisiones que, vistas desde fuera, parecen desproporcionadas, urgentes y a veces inexplicablemente costosas. Pero la historia tiene otro nivel. Uno que ni siquiera los arquitectos del proyecto conocían en su totalidad hasta hace relativamente poco. Mientras España construía en silencio su corredor energético alternativo, otros actores estaban observando. No como espectadores neutrales, sino como jugadores con sus propios intereses en la mesa. Y el más inesperado de todos ellos no era Rusia, ni China, ni ninguna de las potencias que habitualmente protagonizan los análisis de inteligencia occidental. Era Argelia. Argelia suministra actualmente en torno al 40% del gas natural que España importa por gasoducto. La relación entre ambos países ha sido históricamente compleja, marcada por la descolonización, por disputas diplomáticas puntuales y por una interdependencia económica que ninguno de los dos puede permitirse ignorar. Pero lo que los analistas no habían calculado con suficiente precisión es la siguiente paradoja. El Corredor Ibérico Profundo, diseñado para reducir la vulnerabilidad energética de España, reduciría inevitablemente también la influencia estratégica de Argelia sobre Madrid. Y Argelia lo sabe. Desde finales de 2023, los servicios de inteligencia españoles han detectado un incremento significativo en la actividad del lobby argelino en Bruselas. Movimientos discretos. Conversaciones bilaterales fuera de los canales habituales. Propuestas de nuevos acuerdos energéticos que, analizados con detenimiento, parecen diseñados menos para mejorar la cooperación y más para hacer que el corredor alternativo resulte económicamente redundante antes de que esté terminado. Es una estrategia inteligente, fría y perfectamente racional desde la perspectiva de Argel. Si puedes convencer a tu cliente de que no necesita una salida de emergencia, no necesitas bloquear la puerta. Simplemente haces que parezca innecesario construirla. Y aquí reside la tensión más profunda y menos visible del proyecto. Porque España se encuentra atrapada en una contradicción geopolítica de manual. Necesita mantener su relación energética con Argelia mientras construye la infraestructura que, a largo plazo,
La hará menos dependiente de ella. Es el tipo de equilibrio diplomático que requiere una delicadeza extraordinaria. Un paso en falso, una filtración inoportuna, una declaración pública demasiado explícita sobre los objetivos del corredor, y la relación con Argel podría deteriorarse de una manera que crearía exactamente la crisis que el proyecto pretende evitar. La solución al problema podría convertirse en el detonante del problema. Sin embargo, el giro más desconcertante no viene de Argelia. Viene de mucho más cerca. A principios de 2025, una auditoría interna encargada discretamente por el consorcio gestor del proyecto reveló una anomalía financiera que tardó semanas en interpretarse correctamente. Una parte de los fondos destinados a la fase de construcción en el corredor sur, la más estratégica y la más cercana al estrecho, había sido canalizada a través de sociedades intermediarias hacia contratos de consultoría que no correspondían a ninguna empresa registrada en los países participantes. El dinero no había desaparecido. Estaba siendo utilizado. Pero nadie dentro del proyecto podía explicar con claridad quién lo estaba utilizando ni con qué propósito exacto. La investigación interna fue clasificada de inmediato. Las autoridades de 3 países fueron notificadas en paralelo. Y el proyecto, que hasta ese momento había avanzado con una velocidad inusual para una iniciativa de esa envergadura, se detuvo durante 48 horas mientras los responsables intentaban determinar si estaban ante un error contable, una operación de corrupción convencional, o algo considerablemente más serio. Algo que sugiriera que alguien, desde dentro, estaba tratando de influir en cómo y dónde se construía la infraestructura más sensible de Europa. Lo que descubrieron cuando finalmente encontraron las respuestas cambió la naturaleza del proyecto para siempre. Y lo que decidieron hacer con esa información es lo que nadie, absolutamente nadie fuera de ese círculo reducido, esperaba. Lo que los investigadores encontraron al final del rastro financiero no era una red de corrupción convencional. Era algo más sofisticado, más frío y, en cierto sentido, más revelador que cualquier escándalo de malversación ordinaria. Los fondos desviados no habían sido robados. Habían sido redirigidos deliberadamente hacia la construcción de una infraestructura paralela, no autorizada, dentro del propio corredor. Una serie de ramificaciones secundarias en el trazado subterráneo, invisibles en los planos oficiales, que conectaban puntos estratégicos del sistema con accesos que no figuraban en ningún documento aprobado por los gobiernos participantes. Alguien había estado construyendo, dentro del proyecto diseñado para proteger a Europa, una arquitectura oculta cuyo propósito exacto todavía no ha sido determinado con total certeza. La pregunta que esa revelación dejó suspendida en el aire de varias salas de crisis simultáneas era tan simple, como paralizante: si alguien había logrado infiltrar el diseño físico de la infraestructura más secreta y estratégica del continente, ¿qué más había logrado infiltrar? ¿Y quién, con los recursos, el conocimiento técnico y el acceso necesarios para ejecutar algo así, podría tener interés en controlar no solo el flujo de energía europeo, sino la arquitectura invisible que lo sostiene? Las investigaciones continúan abiertas. Los nombres no son públicos. Y el proyecto, lejos de detenerse, ha sido acelerado con una lógica que inicialmente parece contradictoria pero que en realidad es perfectamente coherente con la mentalidad de quienes lo dirigen. Si ya existe una infiltración, detener la construcción no elimina el problema. Solo le da más tiempo al adversario para consolidar lo que ya ha construido. La única respuesta posible es avanzar más rápido, con mayor control, con capas adicionales de verificación, y con la determinación de terminar el corredor antes de que cualquier actor externo pueda utilizarlo en su contra. Pero hay una dimensión de esta historia que trasciende la ingeniería, la geopolítica y la inteligencia. Una dimensión que raramente aparece en los análisis estratégicos porque es incómoda de cuantificar y todavía más incómoda de debatir en público. Y es esta: el corredor ibérico profundo, si se completa según sus especificaciones actuales, no solo cambiará la seguridad energética de España. Cambiará el equilibrio de poder dentro de la propia Unión Europea. Durante décadas, los países del norte de Europa han mantenido una posición de influencia desproporcionada sobre las decisiones energéticas del continente, en parte porque controlaban o tenían acceso preferencial a las rutas de suministro del norte y del este. Alemania con sus gasoductos. Los Países Bajos con sus terminales. Francia con su infraestructura nuclear. España ha sido históricamente un consumidor periférico, geográficamente aislado del corazón energético europeo por los Pirineos y por décadas de inversión
Insuficiente en interconexiones transfronterizas. El corredor cambia esa ecuación de forma radical. Convierte a España en el nodo central de una red que conecta el Atlántico, el Mediterráneo, el norte de África y, a través de los cables submarinos de energía renovable ya en construcción, el potencial solar y eólico del continente africano con la demanda europea. En términos prácticos, significa que Madrid podría tener en los próximos 15 años un peso en las negociaciones energéticas europeas, comparable al que Berlín o París han tenido en las últimas décadas. No por voluntad política sino por posición geográfica y por la audacia de haber construido la infraestructura, que nadie más tuvo la visión o el valor de construir primero. Y eso, paradójicamente, es también su mayor vulnerabilidad. Porque cuanto más estratégico se vuelve el corredor, más actores tienen razones para interferir en él, sabotearlo, controlarlo o simplemente asegurarse de que, cuando esté terminado, les deban algo a ellos. La historia de las grandes infraestructuras globales es también la historia de los intereses que las rodean, de las manos invisibles que dan forma a lo que en los mapas parece simplemente una línea entre dos puntos. Hay una frase que uno de los ingenieros jefes del proyecto pronunció en una reunión interna, según recoge un testimonio que ha llegado a través de fuentes cercanas al consorcio. Dijo que construir esta infraestructura era como construir un corazón nuevo para un paciente que sigue caminando por la calle sin saber que el suyo está fallando. Que el trabajo más difícil no era la ingeniería. Era hacer la operación sin que el paciente dejara de respirar en ningún momento. Europa sigue caminando. El estrecho sigue abierto. Y bajo tierra, en silencio, entre galerías romanas y servidores cifrados, entre presupuestos clasificados y trazados que no aparecen en ningún mapa público, se está construyendo algo que podría definir quién tiene el poder en este continente durante los próximos 50 años. La pregunta no es si el corredor estará terminado a tiempo. La pregunta es si, cuando lo esté, todavía pertenecerá a quienes creyeron que lo estaban construyendo.